esta noche vamos a leer un versículo del capítulo 2, Romanos 2. Ahora déjenme leer el texto bíblico a partir del versículo 4, 5 y 6. Dice así. Es una pregunta. ¿Sabes que Pablo fue un gran maestro? Pablo estudió a los pies de los grandes maestros judíos, entre ellos Gamaliel. Y como su padre era griego, también Pablo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de grandes profesores griegos. Por eso en los escritos de Pablo se nota mucha influencia de la cultura griega. Es interesante que Pablo vivió en tiempos en que el imperio romano dominaba el mundo, pero el imperio romano dominaba el mundo en el sentido militar, en el sentido del poder, pero la cultura griega tenía una fuerza tan grande que ni la fuerza del imperio romano destruyó la cultura griega. La influencia helenística, la influencia de la cultura griega en Pablo fue una influencia muy grande. Y como todo gran profesor, pues Pablo siempre empieza preguntando, porque la mejor manera de enseñar es preguntar. Y Pablo empieza, durante esta semana vamos a ver, muchos de los textos que vamos a leer empiezan con una pregunta. Miren la pregunta aquí. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Tres palabras claves. Benignidad, paciencia, longanimidad. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este versículo es medio problemático, porque el versículo 4 habla de la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios. Esas tres palabras tienen que ver con el amor, con la misericordia, con el cariño que Dios tiene por sus criaturas. Misericordia es la palabra amor elevada a la infinita potencia. Es el amor del amor, la esencia, lo máximo del amor. Longanimidad tiene que ver con la paciencia, porque el amor de Dios lo lleva a esperarte, te espera. Y Pablo menciona la paciencia, la longanimidad, la benignidad, que el centro de la benignidad, lo que da origen a la benignidad, es el amor, la misericordia de Dios. Pero en los versículos 5, 6 se habla de la ira de Dios. Ahora, como un Dios amoroso, cariñoso, benigno, misericordioso, longánimo, paciente, siente ira. Y hay mucha gente que no logra armonizar estos dos conceptos. Hay gente que piensa que Dios es un Dios airado, hay gente que piensa que Dios es un Dios benigno, porque no pueden creer que el mismo Dios sea un Dios de amor y al mismo tiempo un Dios de ira. Entonces, el tema de esta noche tiene como propósito explicar eso. Primero, vamos a entender lo siguiente. Dios es amor. Juan dice, Dios es amor. No dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Nosotros los seres humanos no entendemos eso. Voy a hacer una ilustración tonta para que ustedes traten de entender. Esta es una ilustración tonta, pero dicen que las ilustraciones tontas son las que mejor enseñan lecciones. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero.
¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Ahora viene la pregunta tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? Pues esa es una pregunta tonta, porque Dios no está hecho, Dios es Dios. Pero, ¿y si estuviera hecho, de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de Dios? El amor. Dios estaría hecho de amor. Y eso es lo que Juan dice cuando dice, Dios es amor. Dios es amor. No es que Dios tiene amor, porque para nosotros Dios está aquí y su amor está aquí. Son dos conceptos diferentes para nosotros. Pero bíblicamente Dios está aquí y su amor es Él. No existe amor sin Dios. No existe Dios sin amor. Son una sola cosa. Dios es amor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque una de las cosas tristes que el pecado hizo fue desfigurar el carácter de Dios. Entonces hoy día nosotros tenemos miedo de Dios. ¿Qué es lo que el pecado hizo con nosotros? Desfiguró la imagen de Dios. Para muchos Dios es un Dios malo, un Dios iracundo, Dios es un juez que está observando a ver la falta de sus hijos para castigarlos, para llamar a todos a juicio. Dios es un Dios castigador, Dios es un Dios al quien se le acaba la paciencia. Para muchos es ese. Pero ese es un concepto pecaminoso de Dios. Ese es un concepto equivocado de Dios. Porque Dios es amor, dice la Biblia. Dios es amor. Entonces, mira, hay gente que dice así, cuidado, no sigas pecando, mejor arrepiéntete, porque si no te arrepientes, el amor de Dios se va a acabar, el amor de Dios contigo se va a acabar. Querido, no puede haber peor tontería que decir eso. ¿Cómo es que el amor de Dios se va a acabar? El día que el amor de Dios se acaba, ¿qué es lo que se acaba? Se acaba Dios. Dios es eterno. ¿Cómo alguien puede decir que el amor de Dios se va a acabar? Si Dios es amor y Él es eterno, su amor es eterno. El problema es que nosotros vivimos en un mundo donde no existe amor. Lo que llamamos amor, nosotros, es un sentimiento barato, humano. Y no podemos imaginar lo que es el amor de Dios, porque cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos desde la perspectiva de nuestro amor humano, egoísta, mezquino, porque ese es nuestro amor, un amor humano, egoísta. Un hombre dice a la esposa, yo te amo, yo daría mi vida por ti, yo por ti cruzaría el océano Atlántico. Y la señora cree. Y si un día la señora es infiel, ¿qué pasa con ese amor? ¿A dónde se va ese amor? Se acabó el amor. A eso le llamamos amor. Entonces, cuando pensamos en el amor de Dios, proyectamos a Dios, ese es nuestro amor miserable, egoísta, mezquino. El padre dice al hijo, hijo, yo te amo, si te necesitas un ojo, yo me arrancaría un ojo para darte. Y si un día el hijo se porta mal, algo hace terrible que te trae vergüenza, ¿qué haces? Le muestras la puerta de la casa. Olvídate que eres mi hijo. Ese es el amor humano. Entonces, cada vez que tú piensas en el amor de Dios, piensas en el amor, ese amor nuestro, que es un amor humano. Pero el amor de Dios, querido, mira, te digo una cosa, Dios te ama. Dios te ama. No importa quién seas, Dios te ama. No importa cómo estás viviendo en este momento, Dios te ama. No importa lo que hagas, Dios te ama. Si crees en el Evangelio, Dios te ama. Si no crees, te sigue amando. Si aceptas a Dios, te ama. Y si no lo quieres aceptar, te sigue amando. Si te portas bien y andas en los caminos de Dios, Dios te ama. Y si te portas mal y andas en tus propios caminos, Dios te sigue amando.
Ese es el amor que no se entiende. El amor de Dios es incomprensible. Por eso hay un poeta que escribió una poesía, le colocaron música y ustedes lo cantan ese himno, que dice así: si cada ser humano fuera un escritor, si cada hoja de árbol fuera un lapicero, si toda el agua del mar fuera tinta, y si todo el cielo fuera un enorme papel, no sería suficiente para escribir lo que es el amor de Dios. Pues nunca vas a entender el amor de Dios. Porque en esta vida se ama al bueno, al malo no se lo ama. En esta vida se da la recompensa al que se porta bien, al que se porta mal no se le da recompensa. En esta vida se le da el diploma de honor al que sacó la buena nota, al que sacó pésima nota no. En esta vida la copa de la Champions League se va a llevar el que gana, el que pierde no. Entonces nosotros pensamos así: bueno, pues, si yo me porto bien, Dios me ama. Si ando en los caminos de Dios, Dios me ama. Y si me porto mal, pues ya no me ama, ya no merezco, ya no soy digno, ya soy pobre, un pobre miserable, merezco morir, ya Dios no me va a aceptar. Pero ¿quién te colocó eso a ti en la cabeza? ¿Quién te colocó que Dios te deja de amar porque caes, porque pecas, porque erras? Ahora, el otro día, un viejito vino y me dijo así: pastor, eso que usted predica es peligroso. Le digo, ¿pero por qué? Porque si usted dice así: Dios te ama, si eres malo te ama, si eres bueno te ama, si aceptas te ama, si rechazas te ama. Si usted sigue diciendo eso, la gente va a pensar: bueno, pues, si Dios me ama, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. No, querido, no estás salvo. Tú no puedes confundir la naturaleza con Ana Teresa. Son dos cosas diferentes. Tú no puedes confundir el amor de Dios con la salvación. Yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando en este momento de la salvación. No pienses que porque Dios te ama te vas a salvar. Pero ¿cómo no me voy a salvar si Él me ama? Hay mucha gente que se va a perder a pesar de que Dios lo ama. Yo te estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios solo te sirve si te apoderas de Él. Si no te apoderas del amor de Dios, no te sirve para nada. Y te voy a hacer una ilustración. Ustedes saben que el río Amazonas es el río más grande del mundo, ¿no? Desemboca en el Brasil, el país donde yo vivo. Pero el río Amazonas nace en el Perú, el país donde yo nací. El río Amazonas nace como una corriente así de agua finita cayendo de las rocas allá en las alturas de Cusco. Y va yendo, pues se le junta otro riacho más, ya se vuelve un río grande, se le junta otro, un río más grande. Cuando entra al Brasil ya es un río grande. Ahí en el Brasil se le juntan más ríos. Y cuando llega a la frontera ya, a la costa, ya para entrar al océano Atlántico, el río Amazonas es un río gigantesco. De tal manera que si tú te paras en una orilla, tus ojos no alcanzan a ver la siguiente orilla, de tan grande que es el río. Y no solo grande, sino que es un río fuerte, con una fuerza. Entra al río Amazonas, entra al océano Atlántico, el río, sabes que el río agua dulce, ¿no? Entra con una fuerza así, el agua dulce al mar, que es agua salada, entra con tanta fuerza que aproximadamente por 200 kilómetros no se mezcla el agua dulce con el agua salada. Abre como un surco, esa fuerza de agua dulce, abre como un surco en el agua salada.
y no se mezcla con el agua salada. Claro que a los 200 kilómetros ya va perdiendo fuerza hasta que ya se transforma todo en agua salada. Pero el otro día una embarcación naufragó y salieron a buscar a los sobrevivientes y encontraron a 16 en un pequeño barquito, muriendo unos 3 días después, labios partidos, quemados por el sol, muriendo de hambre, muriendo de sed. Y cuando el capitán del rescate llegó, los náufragos, agua, por favor, agua, agua. Y el capitán les dice, ¿y por qué no toman agua? Hace rato que ustedes están nadando en el Amazonas. ¿Por qué no toman agua? Ahí está. Muriendo de sed, rodeado de agua dulce. Pues el amor de Dios es el agua dulce. Y tú estás muriendo de sed, rodeado del amor de Dios. Quiere decir, el amor de Dios no te vale para nada si no tomas el amor de Dios. Si no bebes al agua del amor de Dios. Si no te apoderas del amor de Dios. Pero Dios te ama. Te ama, te ama, te ama. Pero entonces, ¿cómo me voy a perder? Ahora te voy a explicar algo que te va a resultar un poco difícil de entender. Mira, el pecado, vamos a decir que está aquí. El pecado está aquí. El pecado te atrae, el pecado te seduce. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra seducir? La palabra seducir originalmente quiere decir colocar cera en el piso para que te resbales. Te seduce. El pecado te atrae. El pecado te ofrece muchas cosas. Te ofrece placer. Y te da placer. Solo que el placer del pecado es momentáneo, es pasajero. Después que el placer acaba, solo te resta el peso de la culpa, el peso del vacío, la desesperación, las ganas de llorar, la culpabilidad, la impotencia, la incapacidad de regresar a Jesús. Entonces el pecado te atrae, te atrae, te atrae. Y tú vienes. Quiero decirte una cosa, mira. Nadie se va a salvar porque nunca pecó. Porque si de no pecar dependiera la salvación, nadie se va a salvar. Pablo dice, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y esta noche yo les diría, yo soy el segundo. Yo no sé quién es el tercero aquí. Solo Jesucristo podría decir, nadie me redarguye de pecado. Solo Jesús podría decir, nadie puede apuntar un pecado en mí. Pero los seres humanos. David decía, en pecado me concibió mi madre. Está hablando de la naturaleza pecaminosa, ya nacemos. Y el pecado, como digo, nos atrae, pero el pecado no te habla de lo que te va a hacer. Una vez que caes en sus garras ya no puedes salir. Y el pecado es cautivante, en el sentido que te gusta. Y te gusta, y te gusta. Entonces tú te agarras del pecado. Ahí está el peligro de aprender a vivir en el pecado. Y escucha una cosa, Cristo murió por ti no para salvarte en tu pecado, sino para salvarte del pecado. Jamás hables y menciones la gracia de Cristo para seguir revolcándote en el pecado. La gracia de Cristo no es solo perdonadora, la gracia de Cristo es transformadora. Al mismo tiempo que te perdona, te transforma. Entonces, pero hay gente que comienza a jugar con el pecado y se agarra el pecado y llega a habituarse con el pecado de tal manera que ya no quiere soltar el pecado, ya quiere vivir amarrado al pecado.
Ahora, cuando Cristo venga, Él viene para colocarle un punto final al pecado. ¿Y sabes por qué? Porque lo que más detesta Dios es el pecado. ¿Y por qué? Lo más asqueroso de esta vida para Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te hace mal y Dios te ama. Y cualquier cosa que te haga mal, Dios no acepta, porque Él te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama. Y cualquier cosa que te haga mal es una ofensa para Él. Por eso el pecado ofende al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque te ama, quiere verte feliz. Si el pecado te hiciera feliz, Dios no tendría nada contra el pecado. Pero resulta que el pecado no te hace feliz, te destruye, te mata, mata a tu familia, tus hijos, tus valores, tus principios, te va arruinando, no te deja dormir en paz, te sientes miserable, pecador. Entonces por eso es que Dios no acepta el pecado y por eso ha enviado a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, para solucionar el problema del pecado. Y por eso Jesús va a volver por segunda vez, porque va a colocarle un punto final a la historia del pecado. Y dice el profeta, ya no se levantará el pecado por segunda vez cuando Cristo venga. Pero hay una cosa que necesitas entender. Cuando Cristo venga, la ira de Dios, que no es la ira humana, porque así como nosotros no entendemos el amor de Dios porque proyectamos a Él nuestro amor humano, tampoco entendemos la ira de Dios porque proyectamos a Dios nuestra ira humana. Y la ira humana es una ira pecaminosa. ¿Cuál es la ira humana? Estás leyendo y tu hijito corriendo de aquí para allá, haciendo caer las cosas. Y tú le dices, hijo, ya, basta. Y el muchacho sigue corriendo. Y ustedes los españoles dicen, hijo, vale. Y el muchacho sigue corriendo, vale. Y el muchacho sigue corriendo y ¡pam! Hace caer un vaso de cristal precioso. Y ahí sacas la correa, sacas el zapato y pa. Esa es la ira humana, la ira pecaminosa. Y cuando tú piensas en la ira de Dios, tú piensas eso. Le proyectas a Dios ese tipo de ira que en Dios, en un Dios santo, no hay. Pero entonces, ¿a qué la Biblia le llama ira de Dios? La Biblia le llama la ira de Dios al resultado del pecado que el propio hombre cosecha, porque lo que siembras cosechas. Si siembras higos, vas a cosechar higos. Si siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Si siembras obras de mal, pues el mal te va a llegar. El escritor bíblico a eso le llama ira de Dios, pero no es que Dios se airó y te está mandando plagas para que tú sufras. Ese Dios no existe, porque Dios es amor. Existe el dolor, claro. Existe el castigo, claro. Pero no es un castigo que Dios te lo impone. Es un castigo que tú te lo impones a ti mismo cuando escoges el camino de la muerte. Entonces, cuando Cristo venga, Él no viene a destruir al ser humano. Él no viene para aniquilarte. El fuego divino no cae para consumirte a ti, no. El fuego divino cae para consumir al pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. Va a ser aniquilado por completo. No el ser humano, sino el pecado. Pero pastor, quiere decir que nadie va a morir. Van a morir muchos. Pero usted no dice que la ira de Dios no viene sobre el ser humano, viene sobre el pecado. Claro que sí. Entonces, ¿quiénes van a morir? Los tontos que no quisieron soltar el pecado. Cuando la ira de Dios caiga, esos que estuvieron aquí, pues van a ser consumidos junto con el pecado. Por eso es que Dios dice, hoy es el día de buena nueva. Ven, sal. Porque Cristo está regresando. Ven. Pero hay gente terca que se agarra y no quiere soltar el pecado. Y cuando la ira de Dios caiga, pues sobre el pecado,
pues todos los que no quisieron salir van a morir. Por eso la Biblia dice, salid, pueblo mío, salid, venid. Y la Biblia está llena de esas invitaciones. Ven, yo te amo, yo no quiero que mueras, yo no quiero que te destruyas. Yo tengo un lugar especial para ti. Ven, ven, ven. Dios te ama, querido, pero el ser humano no entiende ese amor de Dios. ¿Sabes? El otro día yo estaba saliendo. Yo encuentro, ¿sabes? Una de las cosas más difíciles de todos mis años de mi ministerio ha sido convencer al ser humano de que Dios le ama. Porque nada le convence al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano relaciona el amor de Dios con su comportamiento y deduce así. Pero ¿cómo me va a amar si estoy haciendo mal? En las alturas de mi país, ahí en el Perú, un hombre viene corriendo. Y dice, pastor, a mí Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un alcohólico. Yo gasto mi dinero con mujeres, con prostitutas, llego a la casa y para que mi esposa no me diga nada, la golpeo a ella, golpeo a mis hijos. Pastor, yo no valgo nada, a mí Dios no me puede amar. Pero yo tengo una buena noticia, Dios te ama, solo que ese amor no te vale de nada, porque para que te valga, tienes que tomar el agua dulce, si no te vas a morir en medio del agua dulce. Estaba saliendo de un estadio en el Brasil y un muchacho corre, pastor, a mí sí Dios no me perdonó. ¿Por qué no? Porque si Él me amara, me habría curado. Estoy con SIDA. Pero Dios te ama. Pastor, ¿cómo me va a amar si yo soy un homosexual? Dios te ama. Creo que usted no entendió, pastor. ¿Qué no entendí? Yo soy un homosexual, pastor. Yo soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿No le da asco eso? Bueno, hijo, a mí me da. Yo no te estoy hablando de mi amor. Que mi amor no te va a salvar ni te va a perder. Yo te estoy hablando del amor divino. Y Él no tiene asco de mí. Pues Él contó una parábola. La parábola del hijo pródigo. En que el hijo volvía al padre oliendo a puerco, su ropa salpicada de excremento de puerco, cabello largo, sucio y desgreñado, los piojos cayéndole por el cabello, flaco, desnutrido porque ni le permitían comer la comida del puerco. Y dijo, volveré a mi padre, y volvió. ¿Y qué dice la parábola? Que el padre salió corriendo para abrazarlo, y cuando llegó cerca y sintió el mal olor del hijo oliendo a puerco, ahí el padre dijo, ay, no puedo, no, así no, qué asco, báñenlo primero, no puedo abrazarlo. Eso es lo que dice la parábola. No, lo abrazó. Porque, querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en la vida. ¿Cómo piensas que Dios va a tener asco de ti? Ven a Jesús. ¿Cómo estás? Entrégale tu vida. Es su amor que te va transformando. Por eso Pablo dice, no sabes que es su benignidad, es su amor el que te lleva al arrepentimiento. Mira, si el amor de Dios no conquista tu corazón para que cambies de vida, pues Dios ya no tiene otro argumento. El único argumento que Dios tiene para cambiar tu vida es su amor. Y si su amor no es capaz de transformarte, pues ya no hay más nada que te pueda transformar. Es por eso que no me voy a cansar de predicar del amor de Dios. Hace muchos años atrás, yo estaba en el Brasil, en un campamento de jóvenes. Y los pastores me habían dicho, pastor, no lleve a aquel muchacho allá, muchacho de pantalón jeans, lleno de tatuajes, barba, cabello largo, medio rock and rollero, así. Eran los tiempos de la vaselina, ¿no? De John Travolta, pantalones jeans apretados con la boca ancha.
Y él estaba ahí. Y los pastores me dijeron, no lo lleve a ese muchacho, porque es un muchacho malcriado. Le va a malograr todo el campamento. Pero yo estaba llegando al Brasil, pensé, ¿cómo no lo voy a llevar? ¿Cómo le voy a negar una oportunidad si yo no lo conozco? Pero los pastores me dijeron, pero nosotros lo conocemos, no lo lleve. Pero yo pensé que debería darle una oportunidad y lo llevé. ¿Para qué? Lo que los pastores me dijeron no era nada comparado a lo que este muchacho era. Porque este no era de los que cometía una travesura y se escondía, ¿no? Él hacía algo, cometía una indisciplina y mostraba la cara como diciendo, a ver, ¿quién me va a hacer algo? Y nosotros teníamos un reglamento. Y el reglamento era el siguiente. Cometes una indisciplina, el jefe de la carpa habla contigo. Vuelves a cometer la segunda indisciplina, el preceptor habla contigo. Vuelves a cometer la tercera indisciplina, el director del campamento habla contigo. Y si cometes la cuarta indisciplina, me lo traen a mí, que yo era el jefe de todo. Pero si me lo traía a mí, era solo para decirle, agarra tu mochila, estás fuera del campamento. Pues él cometió la primera indisciplina, se rió del jefe de la carpa. Cometió la segunda, se rió del preceptor. Cometió la tercera, se rió del director. Una noche después de la fogata, y en la noche, era como 10 de la noche, el director viene y me dice, mire pastor, yo sé que usted es todo paciencia, pero este muchacho tiene que irse. Usted tiene que hablar con él y es ya solo para decirle que se vaya, porque él no puede quedar. Dije, mira, son 11 de la noche, 10 de la noche. ¿A dónde lo vamos a mandar a esta hora? Porque el campamento era en el campo, a la orilla de un río, habíamos levantado carpas ahí. Digo, ¿a dónde lo vamos a mandar a esta hora? Pues que amanezca aquí ya mañana temprano a la luz del día, ya le pido que se vaya, pero ahorita no le vamos a... ¿Cómo lo vamos a soltar en la oscuridad ahí? No hay, en la carretera oscura, no hay carro, no le puede pasar algo. No, dejamos para mañana. Pero este no esperó que el nuevo día naciera. A la 1 de la mañana yo me despierto, una gritería, la gente corriendo de aquí para allá, los muchachos, las chicas, todas desesperadas. Y yo salgo para ver qué sucede. Y pues como en la oscuridad no se veía, nosotros nos alumbrábamos con un motor, pero a las 11 de la noche se apagaba el motor, y hasta prender el motor llevaba tiempo, todo oscuro. No se veían las cuerdas de las carpas, las chicas en la desesperación salían, se tropezaban, las carpas caían, era un desastre. Este muchacho a la 1 de la mañana se fue abriendo todas las carpas, echándole agua helada a las muchachas y creó un pánico, y ese pánico podría provocar accidentes graves, y él no medía la consecuencia. Y yo salgo para ver, y en el centro un muñeco de trapo enorme, siendo quemado, y en el pecho decía Pastor Bullón. Y queridos, yo puedo parecer paciente, pero yo soy un ser humano, ya les dije. Pablo es el primer pecador, yo soy el segundo. Y pues yo también me impacienté, dije, no, este ahora sí no se queda ni un minuto, se va ahorita, no me interesa dónde va, pero sale ahora. ¿Dónde está el muchacho? Está en su carpa. Ahí fui. Y cuando entro a la carpa, él estaba ahí, la mochila al lado. Y me dice, no me digas nada, yo ya me voy. A mí nadie me expulsa, yo me voy porque yo quiero. Es decir, el tipo no me daba ni siquiera el gusto de expulsarlo. Él ya se había expulsado solo. Pero en ese momento Dios cambió todo en mi corazón. Le dije, yo no vine a expulsarte. ¿Para qué viniste? Vine a decirte que te quedes. Que me quede. Sí, que te quedes. ¿Para qué? ¿Por qué quieres que me quede? Porque yo te amo. ¿Sabes que ese muchacho valentón, malcriado, dispuesto a agredir a cualquiera? Sus ojos comenzaron a brillar en medio de la oscuridad. Comenzó a llorar y me dice,
expúlsame, grítame, castígame, dime que no valgo nada, hazme lo que quieras, pero por favor no me digas que me amas. Le digo, ¿por qué no? Porque nadie me ama. Mis padres no me aman, la iglesia no me ama, mis amigos no me aman, en la escuela mis profesores no me aman. No me vengas tú a decir que me amas. Le digo, sabes, hijo, no es fácil amarte porque tú no te dejas amar. Pero yo te estoy pidiendo una oportunidad, quédate. Pero ¿para qué me voy a quedar? Te voy a arruinar el campamento. No, no vas a arruinar. ¿Sabes por qué? Yo te necesito aquí en el campamento. ¿Pero para qué me necesitas? Te voy a nombrar jefe de disciplina del campamento. A mí, a ti. Tú conoces todo. Vas a ser un buen jefe de disciplina. Se quedó. Terminó el campamento, nunca más lo vi. Pasaron años. Yo estaba en nuestra universidad en San Pablo dando clases para los pastores. A mediodía estaba yendo a almorzar. De repente un muchacho bonito, de camisa blanca, terno o pantalón azul marino, corbata, me alcanzó, me dice, pastor, yo sé que está corriendo al comedor. ¿Usted no se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No. Pastor, yo sé que no se puede acordar, pues eran otros tiempos. Pero una noche en un campamento yo hice un muñeco de trapo con su nombre y lo quemé. ¿Se acuerda de mí? Y claro que yo me acordaba de eso. Y le dije, pero no puede ser tú. Porque el otro era un rock and rollero de jeans, camiseta manga corta mostrando el tatuaje, cabello largo, barba. Ahora yo tenía un muchacho. Le digo, no puede ser tú, soy yo, pastor. ¿Y qué estás haciendo aquí en la universidad? Es que este año me gradúo de pastor, voy a ser un pastor como usted. Sabes que en ese momento yo temblé, literalmente temblé. Porque en un momento de la vida, yo tuve en mis manos la vida de ese muchacho. Si yo lo botaba esa noche, ¿qué hubiera sido de él? Pero esa noche alguien confió en él. Yo le dije, yo creo en ti. Tú no eres el muchacho malo que pareces que eres. Yo te amo, ayúdame. Quédate. Y él se agarró de eso. Y hoy es un pastor. Por eso es que cuando tú te sientes mal, acabado, perdido, destruido por las tonterías que haces en la vida, Jesús viene y te dice, hijo, yo te amo. ¿Pero cómo puedes amarme? Yo te amo. Pero que no sabes lo que he hecho, ¿cómo no voy a saber si soy Dios? Y así mismo me amas. Te amo. ¿Y sabes por qué Dios te hace eso? Porque Él